mestizaje para ocultar los linajes que, por el racismo que impera, no queremos reconocer. Entonces se utiliza como un dispositivo, dirían mucho, sobre todo en los teóricos caribeños, de blanqueamiento, ¿no? Entonces yo digo, soy mestizo para negar que tengo mi abuelo afro, que tengo mi abuelo indígena, mi bisabuelo tal. Entonces ese es el problema del mestizaje. Pero luego el mestizaje es la historia de la humanidad. Lo que debemos es vincularnos y caminar, todos somos mestizos, ¿no? El tema es cuando el mestizaje se usa para ocultar e invisibilizar el racismo imperante. O sea, se utiliza como mecanismo para crear una armonía que no existe, ¿no? Una especie de todos somos lo mismo, pero en realidad cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando vas a tener oportunidades económicas, etc., eso no opera así. Entonces creo que el discurso no debería ser antimestizo en ese sentido, sino buscar cómo no, justamente dialogando con lo que decías, estoy completamente de acuerdo, buscar cómo desracializar ese mestizaje, porque hay una asociación directa que hacemos permanentemente a la idea de cultura con raza. Es decir, yo me puedo considerar negro si soy blanco o ojos verdes. Puedo considerarme negro porque formo parte de la cultura negra, porque si la cultura no es raza, entonces pudiera tranquilamente considerarme negro. Bueno, yo puedo decir, me considero negro, pero cuando sales a la calle, la policía no te va a considerar negro. O el que te va a hacer la entrevista laboral no te va a considerar negro. Entonces hay que estar conscientes de ese vínculo que hacemos todavía aún en el siglo XXI entre biología y cultura, que es un vínculo que se hizo durante todo el siglo XIX, cuando el darwinismo social pasó al siglo XX, y que luego con el racismo es que entonces dice, digamos, el estándar mundial, ojo, las razas no existen, ¿no? Dejemos ya de hablar de raza a nivel biológico y ya empecemos a hablar de culturas. Pero nosotros, en América Latina, bueno, y todo Occidente todavía está permeado por esa idea biologicista de la cultura. Es decir, si yo soy afrodescendiente y me crío en Austria y escucho todo el tiempo Mozart y tal, me consideran negro. Si es cultural, probablemente no. Claro, estoy tocando violín, estoy tocando Mozart y tal, no, ¿cómo va a ser negro, no? O sea, soy austríaco. No, pero sí te consideraría negro. Entonces eso hay que también atacar, estar consciente que estamos todo el tiempo colapsando biología y cultura, incluso ahora en el siglo XXI. Entonces creo que hay que desbiologizar el concepto de cultura después de asumir esos primeros marcadores raciales. Por eso yo comenzaba una parte de mi intervención diciendo hay que racializar para desracializar. Ese sería el horizonte, porque si no caemos en el esencialismo. Entonces decimos, bueno, empezamos, hay como una especie de pulsión en el ser humano a buscar lo esencial, lo originario. Entonces ya dice, bueno, ¿quién es el verdaderamente negro? ¿Quién es el verdaderamente indígena? ¿Y quién va a subir? ¿Quién es el verdaderamente mestizo? Entonces, eso es un peligro. Pero perdón, lo que tú has mencionado, en tu caso personal, que a más de uno acá nos ha pasado cosas de ese tipo, muestra que no es fácil, ¿no?, ese proceso, porque cómo te ve la gente. Claro. Y no es con mala voluntad, ni siquiera no es voluntario que quieran discriminar, sino que te miran así, automáticamente, es una cosa con automatismo. Entonces, yo creo que hay un trabajo pues que realizar, ¿no? ¿Por qué reaccionamos así o cómo hacemos? Para mí esas dos palabras, que me escuchan a partir de la discusión, porque es muy interesante las tres ponencias, evidentemente. Una es poder y la otra es estigma, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hacer unas políticas nacionales o educativas, culturales, solamente desde la cultura, ¿no? Tenemos que, o sea, digamos, la interculturalidad crítica como perspectiva, ¿no? Implica un cambio de relaciones de poder, ¿no? O sea, si tú no posicionas en poder a las culturas o a las visiones o a las cosmovisiones oprimidas o a las poblaciones subalternizadas, por más diversidad, por más estrategias pedagógicas que hagas, no vas a cambiar el tema. Cuando Velasco puso el idioma quechua como oficial, comenzó a posicionar eso, pero que obviamente quedó nomás ahí en un decreto, ¿no? Pero digamos, la única manera de cambiar una relación, digamos, de subalternización de la cultura, porque digamos, en la perspectiva funcional, no sé si que me corrijan los especialistas, en la perspectiva de la funcionalidad, de la interculturalidad funcional, implica la asimilación, ¿no?,
de una cultura a otra, un multiculturalismo que en realidad no es intercultural, ¿no? Entonces la interculturalidad relacional sí implica una cuestión emancipatoria, ¿no? Entonces, bueno, hay autores que comienzan a hablar que interculturalidad y descolonización tienen que ser dos conceptos que tienen que vincularse necesariamente. Y esto me lleva a la otra palabra, que es estigma y desprecio. Todas las poblaciones que han sido acá mencionadas, indígena, afrodescendiente, ahora dicen migrantes, yo incluiría también temas como mujer, de repente género, de repente discapacidad. Todas son poblaciones, digamos, subalternizadas y consideradas menos válidas en términos de la relación humana, ¿no? Como bien por ahí dijeron, no sé si Martín Moya o también Saúl, la interculturalidad en realidad nos remite a articular seres, saberes, mundos y lógicas de vivir y coexistir entre diversas personas, entre la diversidad humana y cultural. Hay parte de esta diversidad que tiene una historia, ¿no? Como es, digamos, la historia de la población indígena, de la cultura indígena o la cultura afrodescendiente. Pero hay otras poblaciones, digamos, la población de tercera edad, que de repente no tiene una historia o una vinculación con un territorio, pero sí tiene una cosmovisión que aportar al mundo. Entonces, esta cuestión de, digamos, la interculturalidad es muchísimo más amplia, digamos, como un diálogo de cosmovisiones, ¿no? De maneras de vivir, de ser, de estar en el mundo, porque eso es, creo que lo que yo entiendo. Entonces abarca mucho más que, digamos, la población indígena, mucho más que la población afrodescendiente. A mí me parece muy bien que se haya colocado acá el tema de población afrodescendiente, porque obviamente somos un país totalmente racista, ¿no? Racista para los indígenas y racista para, digamos, los cholos, y racista para los negros. Todos se cochinean, todos, digamos, subalternizan, ¿no? Lo hemos visto con, digamos, el maltrato a Inés Melchor, ¿no? Digamos, entonces hay este estigma que está todos los días colocado, la chola chabuca, que es una cosa, como la otra chola, ¿cómo se llama? Espantosa. La paisana Jacinta. La denigración total, la paisana Jacinta. Todos los días, digamos, vivimos ese estigma, esa denigración. ¿Por qué? Porque son poblaciones que no tienen poder. No solamente que no están incluidas en las políticas, en los planes, en CIEPLAN, en los estándares, no tienen poder. Y si no planteamos una estrategia de poder, no vamos a solucionar. Y bueno, el tema de los estándares yo sí los discutiría, ¿no? Porque no diría solamente que mantener los estándares. ¿Estándares de qué? ¿De conocimiento? No todas las personas conocen lo mismo. Yo sí tengo creo que es una discusión que recién está empezando en el país. Y yo sí discutiría por los estándares, porque estándares sobre qué, estándares sobre conocer, no todos conocen lo mismo. Y ahí yo les pongo el ejemplo, un niño con discapacidad intelectual no va a llegar nunca, se va a quedar siempre atrás. Esta consigna de nadie se queda atrás, a mí nunca me ha convencido por eso. Porque no, atrás respecto de qué, ¿no? Todos conocen de manera distinta. Todos aprenden de manera distinta y aprenden diferentes cosas. Lo que podemos hacer sí son objetivos nacionales, ¿no? Que querramos que todos somos miembros de un país, buscamos la ética, etc. Pero los estándares son una cosa bastante discutible, y más en este tema de interculturalidad y diversidad, ¿no? Entonces, bueno, son las cosas que yo... Ustedes también lo han hecho y han ido al Museo de la Apartheid. Y una de las cosas que más me impresionó fue el cuarto donde se tienen pegadas en todas las paredes, techos, no creo que además no es uno, sino son varios cuartos, de las tarjetas de identidad de las personas. Y el concepto de raza ahí se trastocó justamente por la polarización. Muchas de las tarjetas de identidad eran personas blancas, a veces totalmente el polo opuesto, digamos, eran blancas totales, pero en su identidad decía raza negra. Y eso le permitía pasar como de raza negra por toda el territorio, digamos, sudafricano. No le permitía, por supuesto, entrar al lugar del apartheid, por más que su cuerpo decía todo lo contrario que su tarjeta de identidad. Y Papelito Manda, lo más importante era la tarjeta de identidad y no la imagen
de la persona. Eso fue justamente en los momentos de resistencia donde las personas se identificaron de tal forma en este conflicto que optaron. También era un mecanismo para poder casarse, porque estaba prohibido el matrimonio interracial, y también era un mecanismo para poder pasar al otro lado, ¿no? Y entonces eran opciones políticas. A mí eso me pareció muy, muy impresionante, cómo se combatía este concepto de raza desde el propio sistema, ¿no? Y lo endeble, lo superficial que finalmente terminaba siendo la cuestión visual de que si tú quién eres, ¿no? Yo soy y acá dice que yo soy de raza negra, no importa lo que tú veas. Bueno, lo quería dejar nomás porque eso es una opción, ¿no? Cuando la política te llega a ti a... Una anécdota chiquita, ¿no? Puedo decir una anécdota chiquita con respecto a eso. Recientemente falleció Toni Morrison, ¿no? La escritora afroamericana. Y ella dijo una frase en el año 98 que causó mucha polémica, porque dijo Bill Clinton es el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y claro, ¿por qué? Bueno, porque Bill Clinton viene de una familia pobre, no tiene padre y toca saxo. Claro. ¿No? Y no es el Estado. Entonces, y el piso 9, que es la eje vida, casi es la dirección de los excluidos, ¿no? Es ahí donde pones a todos, pones básica alternativa, bilingües, rurales, especial, comunitario, ¿no? Lo que no sabe cómo, eso están ahí en eje vida. Entonces, lo que quiero decir es que como que siento que vamos y tendríamos que ir como abatiendo límites, ¿no? Es decir, efectivamente lo que dice Luz, hay una historia detrás, lo que tú mencionabas, hay una historia detrás, y hemos avanzado, pero tenemos que ir dando más saltos, ir abatiendo más límites, y por ejemplo el tema intercultural tendría que escalar no a una dirección, sino a ser asumida por el sector en su conjunto y por el Estado en su conjunto, porque si no lo que vamos a tener es yo siento que hay un reconocimiento instrumental a la diversidad, es decir, reconocemos lo diverso que somos cuando se asocia a un tipo de eventos. Algo de los Panamericanos ha sido fabuloso, no me voy a quejar, yo creo una vitrina importante, pero al mismo tiempo había discriminación y desmechón. Entonces, ¿no? Entonces se reconoce la diversidad en la gastronomía, se reconoce la diversidad cuando hablamos de turismo, pero no se reconoce el valor de la diversidad cuando hablamos de saberes, ¿cierto? No reconoce la diversidad cuando hablamos del aporte de esos saberes al desarrollo del país, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la balanza se desequilibra. Entonces creo que sí necesitamos ir escalando y viendo y apuntando que este tema no es una dirección. Yo quisiera levantar algo que Marta dijo, para ponerlo también en el mismo nivel de importancia que poder y estigma, que yo calificaría como la memoria, no como la historia, sino como la memoria. Es decir, cómo recordamos la lucha por la interculturalidad en el país. Porque cuando Lucy recuerda ese periodo, o cuando muchos de nosotros recordamos ese periodo, a veces terminamos diciendo, no hemos hecho nada. Y cuando decimos no hemos hecho nada, estamos tirando también las luchas de los movimientos, sean indígena, afroperuano o asiático peruano, como se llama toda la población asiática también grande que hay en el país y que ha contribuido tanto a la cultura peruana y a nuestra historia. Estamos echando por la borda también todos esos esfuerzos y esas luchas. Y por lo tanto estamos diciendo no sirvieron de nada, ¿no? O sea, no llegaron a ningún punto de victoria, no sirvieron de nada, son luchas infructuosas, infértiles, estériles, ¿no? Y creo que es al contrario, o sea, nosotros tenemos que, o sea, así como tenemos también una lucha por la memoria, ¿no? Hemos avanzado mucho en el tema de la memoria en relación a la violencia política, ¿no? Pero no hemos construido una memoria en relación a estos temas de las poblaciones indígenas o la diversidad cultural que nos construye que nos ha construido como país y como nación, ¿no? Entonces, claro, no hay orgullo, o sea, los panamericanos
han representado han reavivado el orgullo porque han mostrado esa diversidad, donde todos veíamos gráficamente cómo las distintas culturas, incluida la española, porque nos faltó, han contribuido a lo que somos hoy, ¿no? Entonces, cuando digo memoria es cómo nosotros recordamos ese periodo, no como la historia oficial la recuerda o la historia como académica la recuerda, ¿no? Porque esa tiene sus criterios, sus metodologías, ¿no? Sino cómo nosotros disputamos esa memoria para colocarla de manera, miren, estas son las luchas, pero esta es también la contribución que estas comunidades han hecho al país. Y díganme, si no lo ha hecho pues el mundo andino, Dios mío. O sea, si el corazón del Perú, o sea, tenemos otras contribuciones, pero el corazón principal del Perú y la construcción del Perú tiene mucho que hacer con las culturas que poblaron, o sea, incluso hay que hablar del poblamiento, cómo se pobló este territorio, ¿no? Por dónde empezó a poblarse, etcétera, ¿no? Entonces, lo de Marta me hizo pensar exactamente en eso, en cómo incluir además memoria, y una memoria construida por nosotros, no por la historia oficial que dice que no hicieron nada por el Perú o que los desprecia, como se ha dicho acá, ¿no? Sino más bien con una memoria que revalore, ¿no? Su contribución, ¿no? y que genere orgullo, por lo tanto, ¿no? Eso también tiene que ser con el tema del poder, además de la lucha política por el poder, que eso también, pero que estos aspectos, la memoria también es una lucha política, también es una disputa, y hay que entrar en ella también, ¿no? Yo creo que el eje central está justamente en recuperar la memoria. Necesitamos un hilo conductor, y ese hilo conductor debe de ser un conjunto de elementos que permitan identificarnos en la diversidad, pero a su vez analizar las particularidades. Pongámonos nosotros en el distrito de San Juan de Lurigancho. La población de San Juan de Lurigancho es mayoritariamente casi de habla quechua. Sin embargo, el quechua no se enseña, no es parte de los planes curriculares de los profesores, y es probable que los profesores no sepan quechua para nada. Entonces, el problema de la influencia de los medios de comunicación y lo que hace el maestro en el aula es una lucha absolutamente desigual. Los medios de comunicación, a través de la televisión, a través del impacto de esa tecnología del mundo, van haciendo que los niños se vayan apropiando de sus valores. Y la escuela, ¿qué hace? Ayuda a los niños a apropiarse de sus valores, porque no tiene otras herramientas que contrarresten, que permitan trabajar. Pero existen. Yo les desafío a ustedes un día, sábado o domingo, y hacer una mirada del río Rímac, que desemboca en el Callao, y todo el curso del río Rímac, que viene desde las alturas, están plagados de fiesta, de música, de danzas, de cultura, de organización comunal de migrantes, que van manteniendo algunos elementos centrales de la reciprocidad y del trabajo comunitario, pero que a su vez van enriqueciendo su música, van enriqueciendo como la música andina. El mejor aporte es el barroco. El barroco cumplió un rol extraordinario en la música, lo digo porque yo intento tocar quena, y entonces incorporar el barroco es fabuloso para fortalecer justamente el mensaje andino o amazónico o lo que fuere en el mundo andino. Entonces, como el maestro en el aula tiene que aprovechar las otras herramientas, las herramientas pedagógicas y las herramientas de la realidad,
para poder recrear esa cultura que está latente en los barrios. Entonces ahí creo que de manera práctica y no solamente en el aspecto teórico que es clave para entender, pero en las orientaciones pedagógicas para que los maestros y los niños sigan creando. Porque es demasiado. Eso de aceptar formas distintas de ser, de sentir, de concebir el mundo, concebir el universo, eso no. Es ahí como que no estamos dispuestos a llegar por ahora. Y yo lo he sentido porque he estado trabajando muy cercamente al equipo de formación docente y me doy cuenta que hay gente que sí empieza a cuestionarse cosas más de fondo, pero que tienen miedo a chocar con autoridades que están más arriba, a perder el puesto, y yo llegué a pensar, tal vez no estamos listos todavía. ¿Entiendes? O sea, hemos llegado a un punto, sí hemos llegado a un punto, pero cambios más cualitativos como que hay que esperar un poco más, o no se ha dado el momento, o hay que seguir interpelando, hay que seguir trabajando. Es bastante difícil. Entonces, y justamente me dijeron, hay que dejar eso de la interculturalidad crítica, ponle solamente interculturalidad. Hemos decidido que en los enfoques no va a ir la palabra crítica, solo va interculturalidad, porque tiene mucha carga, tiene toda la carga que dice Tere y tiene toda la carga que viene de este vínculo entre interculturalidad crítica y estudios postcoloniales, ¿no? Entonces, como que es demasiado para este momento y también para este enfoque general, en qué tipo de modelo estamos. Y por eso creo que estoy de acuerdo, hay que pensar en interculturalidad como una política de Estado, pero hay que pensar interculturalidad vinculada a una visión de país. Y yo hace años que decía, ¿qué lugar tienen los indígenas? Porque yo trabajo con indígenas, o sea, en EIB, ¿qué lugar tienen los indígenas en este país? O sea, la visión de país también tiene que ver qué lugar le damos a los subalternizados en el futuro, ¿no? Y con esas políticas extractivistas, ¿a dónde estamos yendo realmente? Y son esos sectores los que más están sufriendo, ¿no? Están sufriendo por contaminación, se están muriendo, hay muchos problemas en todo el tema de Puinamut, en la zona de Loreto. Las 5 cuencas están peleando a morir. Están peleando varias organizaciones indígenas por el tema de la incidencia de las operaciones petroleras. Están peleando ahora en el sur por todo el tema también del extractivismo minero, ¿no? Entonces, interculturalidad para un país así, o sea, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar desde una visión mucho más estratégica, una mirada al país. Y un dato, hay organizaciones indígenas que ahorita están peleando por territorios integrales. Ya dicen que la comunidad fue del pasado, que ellos necesitan territorios integrales y que ellos necesitan ser reconocidos como pueblos indígenas, como sujetos de derecho, no la persona, el pueblo originario como sujeto de derecho. Cultura simplemente no lo acepta. O sea, eso no cabe en el esquema de cultura, ¿no? No pueden ser reconocidos los pueblos originarios como sujeto de derecho. No pueden reconocer territorios integrales. Solamente pueden reconocer comunidades. Entonces, hay todas las políticas de transversalización del enfoque intercultural y todo eso. Pero en el fondo, ¿con qué tipo de visión estamos trabajando? ¿Cómo estamos mirando a los indígenas? ¿Cómo estamos mirando a las poblaciones afro? ¿Cómo estamos mirando a los campesinos andinos del sur? ¿No? ¿Cómo los estamos mirando? Entonces, sí, ahí creo que hay el tema de poder. Y yo creo que a veces todo este tema de interculturalidad puede ser, o sea, como decían hace años, fuimos a Tinta y había unos compañeros muy radicales, muy radicales, en los años 90, ¿no? Y decía como que este temita del discursito de la interculturalidad es una tapadera, ¿no? Para un poco dejar de lado otros problemas mucho más de fondo. Bueno, y nosotros discutíamos que no, que la interculturalidad crítica y todo lo demás, pero
creo que a veces puede ser una tapadera. O sea, sí aceptamos, pero solamente viendo cosas de cultura, ¿no? Cosas así como superficiales, pero no. Ahí en cultura, los ministerios lo miran, va al Ministerio de Educación, no, tú no pasa nada contigo, en pocas palabras. Entonces, o sea, tenemos que construir poder, y construir poder son de otros espacios de toma de decisiones, porque si no vamos a seguir a lo mismo. Por otro lado, o sea, fue interesante cuando uno hace un análisis más crítico de los panamericanos, ¿no? Claro, todo es bacán mientras sea baile. O sea, muy bonito, bailaron todos salieron, pero a la hora de construcción de nación, o sea, no lo pones en valor. Yo creo que también se tiene que ver por ahí, bueno, los panamericanos, pues para mí, yo he sido voluntario de los panamericanos. Yo he estado de voluntario en los panamericanos, o sea, para mí ha sido espectacular. Pero cuando uno hace un análisis mucho más crítico, no es, sí, pusieron todos los bailes, pero a la hora de construcción de nación no se hace. Entonces, también eso es un análisis mucho más crítico. También, hace poco hubo una reunión con con el tema para la paridad, ¿no? Entonces, estaban los ministros de Estado y, bueno, la sociedad civil. Al frente mío estaba de Belaúnde y al costado estaba Arana. Entonces, hablan sobre la problemática de todos, que sí hay que ayudar a las mujeres, hay que ayudar a los indígenas, sí. El congresista de Belaúnde también con su rollo al LGTBI, etc. Yo estaba al frente de ellos, todos me miraron, pero nadie me vio. O sea, la situación de la población afroperuana, ¿cómo fue? Estaban al frente mío. Y una de las preguntas que le dije a una de las compañeras que viene impulsando el tema de paridad. Sí, el 50-50, ¿no? Interesante. Pero de ese 50, ¿cuánto le toca a la población indígena, a las mujeres indígenas, y cuánto le toca a las mujeres afroperuanas? Ni chingos. O sea, porque también, o sea, estamos hablando de política de visibilización, de impulso. O sea, ¿cuánto de ese 50% de paridad, o ese 40% que ahora quieren, cuánto le toca a las poblaciones, a las mujeres indígenas, para que tengan representación política, y a las mujeres afroperuanas? O sea, tenemos que ver la integralidad de la política. O sea, sí, hay un problema educativo, sí, pero si nosotros nos centramos hay un problema mucho más allá, que es lo que dices tú, que es poder. Y el poder también te lo da ese espacio político. En esta siguiente ronda, y también como para ir cerrando, sería importante que en las aportaciones puedan plantearnos algunos elementos que podrían generarse desde la sociedad civil, ¿no? Particularmente en este diálogo que se está emprendiendo entre, por ejemplo, Foro Educativo y organizaciones afrodescendientes. ¿Qué se puede hacer para pensar la política intercultural para todos, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué se puede plantear? ¿Qué acciones conjuntas o qué líneas o rutas de acción o escenarios de incidencia política pueden ser centrales para empezar a pensar la política intercultural e incidir en el Estado y en el proyecto educativo nacional de manera más efectiva, ¿no? Entonces, sí les agradecería que tomen en cuenta estos elementos para las aportaciones en esta última ronda. Estaba pensando eso, o sea, cómo rompemos por ahí, digamos, a partir de construir, inclusive en términos de medios, en términos de difusión, en términos de imaginarios, sobre cosas que no tenemos que inventarlas, porque ya existen muchos estudios, trabajos, proyectos que han tenido logros de esa forma, que muestran, ¿no?, las ventajas de ciertas maneras, de cierto tipo de prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? O naturalmente formas culturales más festivas que incluyen los afectos, etcétera, que en la educación es clave también, ¿no? Bueno, pero creo que por ahí hay una pista importante que ahí no me importa si ya lo llamas interculturalidad crítica o no. O sea, sí me importa que haya la perspectiva crítica, ¿no? Pero bueno, si te lo quieren quitar, pero eso no te impide trabajar en esa línea. A eso voy, ¿no? O sea, me parece que hay que tratar de... Tiene que ver con nuestra historia peruana y tiene que ver con el tema de la diversidad, ¿no? Y históricamente, justamente, desde cuándo reconocemos esta diversidad o desde cuándo la hemos negado. Desde la historia de la República nacemos negando como República la existencia de esta diversidad política, social, cultural, pero anteriormente también, la época colonial española no continuaba, ¿no?
Entonces, ¿cuándo nos vamos a mirar, no? Todos nosotros, ¿cuándo nos vamos a reconocer como seres humanos? Yo creo que un punto básico de la interculturalidad pasa por eso. El reconocimiento de que el otro es un sujeto igual derecho que tú, ¿no? O sea, el reconocimiento de ti mismo y del otro como sujetos de derecho, ¿no? Ese es como el punto básico de la interculturalidad, y creo que después de eso hay muchos aspectos de cómo se construye, ¿no? Ese reconocimiento del otro en cada una de nuestras sociedades, en los grupos locales, en las sociedades nacionales, ¿no? Cómo se construye ese reconocimiento. Y eso está de la mano, por supuesto, con las relaciones de poder. Eso sí, o sea, todos nosotros sabemos que hay una cultura hegemónica, no solamente sabemos que hay una cultura económica hegemónica, hay relaciones de poder, sino también hay una cultura social hegemónica que se expresa justamente en el desprecio por aquel otro que no tiene las rasgos, las características o las marcas de esa hegemonía cultural. Y esas marcas esas son las que se van resignificando, van variando, no son estáticas también. Entonces el racismo también va variando. A mí me pareció bien impresionante, y lo recuerdo ahora a Gonzalo Portocarrero, porque él ha trabajado mucho este tema, y hay una parte que a mí me impactó mucho, porque él dice, bueno, el racismo no termina de morir. ¿Cuándo? Cuando él ve que ahora los cánones estéticos son los que, digamos, es la otra marca que define el racismo entre los jóvenes, ¿no? El delgado, la piel blanca, en fin, un conjunto de rasgos que resignifican los marcadores, pero que se expresan en el campo estético. Entonces, bueno, es un poco lo que él dice, porque, digamos, a través de la historia se va viendo cómo se va resignificando este racismo y cómo se va también relacionando con el concepto de clase económica, con el concepto de género y con la llamada intersectorialidad que ustedes acaban de mencionar, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, una mujer puede ser indígena, puede ser afrodescendiente o cualquiera, pero además es mujer, y por ser mujer tiene ya un rol, digamos, un estatus subordinado frente al otro, ¿no? Entonces, hablar en realidad de la interculturalidad sí nos mueve mucho como país, como proyecto de país, porque todavía no terminamos de reconocernos ni siquiera como seres humanos. No hay el mínimo de dignidad que requiere todo país para avanzar, ¿no? O sea, si nosotros consideramos al otro tan digno como cada ser humano tiene que ser como cada sujeto, pues nos respetaríamos, no hay ese mínimo respeto entre nosotros, ¿no? En general, no voy a poner ejemplos, pero hay muchos. Entonces, ahora, el segundo punto que yo quería ver era este asunto de que ¿quiénes han peleado por la interculturalidad? Efectivamente hay una historia y está muy vinculada a la educación, ¿no? La educación intercultural bilingüe, la que en América Latina, no solamente en el Perú, pone, digamos, en evidencia de que ya no se quiere ser una cultura subordinada, pues por lo menos hay ese grito, ese llamado, ¿no? Y la interculturalidad empezó naciendo un concepto político, básicamente. Pero yo después me pregunto, en el Perú hay muchos partidos políticos. Yo me pregunto de qué manera el APRA ha puesto, digamos, afuera en el escenario esta problemática de la interculturalidad o de la diversidad. Los partidos de izquierda, todos los partidos, desde el más radical hasta el más humano, como partidos, ¿no? ¿Quiénes han reconocido realmente esta diversidad y han puesto como parte de su plataforma política, de visión del país, ¿no? Y en fin, bueno, y el Estado... ¿Ah? Que no son malas nada más. Ni siquiera. Con su raza cobriza. No, pero justamente eso no es interculturalidad. Sí. Eso es un remedio de interculturalidad, o sea, de ninguna manera. Eso no nos va a permitir reconocernos como tal. Ha habido muchas gentes que, enarbolando un determinado signo o lo que sea, han querido generar una hegemonía que no existe, ¿no? O sea, realmente no, yo me estoy refiriendo a un proyecto político de diversidad, de lo que somos realmente, porque eso significa, no sé, alguien habló de diálogo. Un diálogo intercultural significa dialogar sobre el conocimiento, sobre los saberes,
las diversas conmociones riquísimas que existen en el Perú. Desde el punto de vista de la medicina, por ejemplo, yo he participado en muchos encuentros entre medicina tradicional en Puno y la medicina occidental, y se han encontrado los médicos. Bueno, y ahora hay algunos proyectos a ese nivel. Hay también entre los andenes aymaras y los andenes quechuas. O sea, dentro de la misma cultura indígena no es homogénea. Esa es una cultura totalmente heterogénea. Y esa diversidad tampoco la vemos. Igual la Amazonía, eso ni siquiera habla. Entonces, sí estamos ante un desafío enorme. O sea, un desafío, pero lo que yo sí, bueno, apuntaría, y Foro Educativo, creo que como foro, esa es una de sus misiones, de cómo hacer para que este proyecto educativo nacional realmente parta de un análisis de esta diversidad, de esta situación actual, y qué nos proponemos de aquí al 2036 como políticas de interculturalidad a nivel de Estado, nación, y no solamente la educación aislada. El proyecto educativo nacional no puede ser un proyecto educativo aislado, tiene que estar articulado a esta visión del país justamente. Y eso es lo que yo creo que podríamos rescatar de esta reunión. ¿No? Como nadie lo va a decir, o sea, digamos, si no decimos el espacio como es foro, que es un espacio más libre, ¿no? Eso como primera afirmación. La segunda es que justamente ayer discutíamos con la otra comisión de sentidos de la educación, en la comisión de concepto, ¿no?, que estamos trabajando, que la incidencia en las políticas es un objetivo de foro, ¿no?, pero que también es la incidencia en la cultura, ¿no?, que digamos de alguna manera entendíamos que política era una política amplia, o sea, queremos incidir. Foro quiere incidir en las decisiones políticas, en las políticas mismas, pero también quiere formar sentidos comunes, cultura común, etc. Entonces, y de alguna manera esa incidencia en la cultura, en el sentido común, entiende que la política es mucho más que los escritorios o el noveno piso o las estructuras de poder. La política justamente es esa esfera más amplia de la que nos hablaba Gramsci, que es el sentido común, es la esfera más amplia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Foro tiene que seguir actuando en todos esos terrenos para posicionar en este caso este tema de la interculturalidad, ¿no? Cuando se pueda rascar un poquito más, pues, ¿no?, se rascará. Si se puede meter una cuña, una cuña. De hecho, el tema de la Dijeimira ha sido también una lucha del poder anterior del propio ministerio, ¿no? Han querido cerrarla varias veces, reducirla, ¿no? Entonces, digamos, siendo, digamos, lo que más ha avanzado y aún con todos sus límites, ha tenido que luchar por el poder al interior del propio ministerio. Hay otras direcciones que sí las cerraron, ¿no? O sea, sí las clausuraron, sí tuvieron menos poder, ¿no? Entonces, de hecho, hay que seguir con eso, ¿no?, en los espacios que se tengan, ¿no? Pero también hay que, como decía Juan, ¿no?, entrar en el sentido común y colocar en valor, ¿no?, poner en valor un conjunto de cosas que no son solo las periféricas que señalaban, ¿no? No son la cultura, el deporte, qué bonito, ¿no?, el baile, ¿no?, sino que sean sustanciales, ¿no?, y que tengan que ver con esta cosmovisión general de modos de ser y estar en el mundo. O sea, digamos, el tema no es solo la medicina, ¿no?, porque ya, bueno, la persona Julio puso el tema de la cocina y ahora podríamos incursionar en la medicina, etc. Yo creo que, digamos, hay cosas mucho más trascendentes, ¿no? Decían que no podría, pues, existir un García Márquez en Europa, ¿no? O sea, el pensamiento mágico, ¿de dónde sale?, ¿no? Digamos, esa capacidad de mirar el mundo de otra manera y transformarlo en arte universal, es porque somos este país diverso que no nos reconocemos. O, digamos, toda la cuestión de reciprocidad, afecto, solidaridad, o respeto de la tierra, el manejo de la ecología, ¿no? Cuando están saliendo ahora esas hermosísimas que uno conocía, como el Valle del Tambo, ¿no? Qué cosa tan espantosa, ¿no? Entonces tú te imaginas que si colocan Tía María, eso se va a volver como la Oroya. Dices, qué locura, ¿no? O sea, qué atroz, ¿no? O sea, digamos, cómo cambiar una imagen por otra, ¿no? Entonces creo que colocar esas cuestiones fundamentales, ¿no?, es más importante. Recordemos Arguedas, ¿no?, que colocó también justo todo este pensamiento mágico, esta reciprocidad, este respeto, etcétera, y que fue, digamos, maltratado en el IEP, digamos, en una polémica absurda por su novela Todas las Sangres, precisamente. Entonces él decía, bueno, yo quizás soy andino, quizás soy menos, ¿no? Entonces, no soy una cultura tratando de justificar, ¿no? Y creo que por ahí va el tema, ¿no?, de colocar en valor justamente lo que nos hace ser
quizá hasta primeros en el mundo, en literatura, digamos, porque un Arguedas no lo tendría cualquier otro país, ¿no? Arte culinario. ¿Ah? Arte culinario. Arte culinario también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas, y simultáneamente lo que señalaba acá Osvaldo, ¿no? O sea, ahí donde se pueda tener presencia física de personas de diferentes culturas, mujeres, afrodescendientes, indígenas, en el Congreso. Pues sí, claro, en el Congreso, en los puestos políticos tienen que ser visibles, porque es parte de la lucha por el poder. Colocar ahí a una, digamos, por ejemplo, cuando yo veo a Tania Parión ahí, qué orgullo, ¿no? Sí. Una congresista de primera, ¿no? Mujer indígena, ¿no? Si además tuviéramos otra mujer afrodescendiente, pues tendríamos ya, o sea, justamente colocaríamos en valor y en poder. Entonces yo siento que la lucha o la colocación, la lucha por el poder tiene que darse en varios niveles. Foro debe estar en todo. Varias cosas que se han puesto que tendríamos que recoger. Mirando estos dos aspectos que señala Teresa, ¿no? Sobre la cuestión del poder y el estigma, pero creo que la cuestión del poder es algo que debemos tener siempre presente. Y con todo lo que se ha venido diciendo sobre los procesos que los movimientos sociales están teniendo en la historia y que están, digamos, logrando espacios que a veces se avanza y a veces se retrocede, yo diría que tendríamos que, como foro educativo, ¿no? Como foro educativo y como parte de del movimiento de la sociedad civil, pensar en una estrategia no tan de corto plazo para romper con esta segmentación y hacer propio del foro educativo y hacer propio también de las otras organizaciones una suerte de, podría decirlo, de plan de trabajo, pero me refiero a una estrategia común de trabajo sobre estos aspectos de recoger la memoria, ¿no? De hablar sobre recoger la memoria, de recoger las necesidades y trazar algunas certezas sobre qué cosa es lo que hay que hacer para el desarrollo cultural y para el desarrollo de los pueblos, ¿no? En términos específicos, yo diría que podríamos avanzar en pasos muy concretos para este octubre, ¿no? Para este seminario, y que podamos de aquí en un mes incorporar como parte del seminario a las organizaciones de las que estamos aquí hablando, ¿no? Yo sé que CEDET, por ejemplo, tiene años de estudios y muy profundos sobre toda la problemática educativa, sobre toda la problemática del racismo, sobre toda además estudios bastante positivos sobre las contribuciones de las comunidades afroperuanas, y que pudiera ser de mucha utilidad para colocar en el seminario este sentido de la interculturalidad, ¿no? Sé también, bueno, eso sí lo hemos visto el año pasado con este encuentro de los becarios, ¿no? EIB, en la formación inicial, que está básicamente orientado hacia las comunidades andinas y amazónicas, pero que ahí se ha levantado toda una problemática sobre la interculturalidad o la escasez de diálogo intercultural para la formación inicial docente, ¿no? Y que ahí necesitamos, ya tenemos un cuerpo de posturas que proponer, ¿no? O que debatir en todo caso, ¿no? Bueno, no sé si todavía se mantiene, pero existían hasta el 2017, a principios del 2017, mesas de trabajo en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de mujeres afroperuanas, incluso de los grupos LGTBI, de mujeres lesbianas, y que lo que estaban haciendo era construir una visión intercultural, de diálogo intercultural sobre políticas públicas orientadas hacia la mujer, con estas especificidades. Sé que los grupos de mujeres organizadas, las afroperuanas y las de mujeres indígenas, eran el mismo grupo que estaban en el Ministerio de Cultura y que armaron
un plan de trabajo bastante interesante, tanto del grupo de mujeres afroperuanas como de mujeres indígenas, ¿no? Ahí hay un montón de riqueza que podríamos incorporar. Entonces, digamos que podríamos de arranque hacer una invitación para esta participación y que este seminario del día de hoy, esta conversación del día de hoy, tenga como tareas específicas la incorporación ya de estos avances concretos que ya están hechos para poder hacer un capítulo sobre la interculturalidad en los términos como ya se ha venido planteando, ¿no? La interculturalidad crítica, y con lo que decía la amiga de, ¿cómo se llama?, de la Viejidira el otro día, la interculturalidad para todos, ¿no? Y que podamos ir trabajando y teniendo una posición en octubre, clarísima, una posición bastante, o sea, acordada, pero también un plan de trabajo a mediano plazo de relación entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil en materia educativa, ¿no? Yo incluso iría más para proponer que se establezca una acción rutinaria de enlace y de reuniones constantes, qué sé yo, cada 2 meses, lo que sea, pero que se mantenga este vínculo para nutrir una postura y que la sociedad civil tenga elementos mucho más claros para poder poner el debate sobre la mesa, ¿no? Esa sería mi idea ahora, como para ir rápidamente a una cuestión práctica, ¿no? De qué hacer. Una cosita chiquitita. En la línea que dice Tere, que el foro sí puede decir las cosas y las tiene que decir. Ajá. Creo que sería muy lindo mantener este tipo de conversaciones que hemos tenido el otro día con Nora, pero Nora es del piso 9. O sea que la verdad es que tenemos que convencer. Sí, se nota, ¿no? Pero por ejemplo, se nota. Pero por ejemplo, invitar a Liriama, que es de desarrollo docente, invitar gente clave en el ministerio y tener conversaciones francas, abiertas, de este tipo, políticas. Creo que sería súper interesante, aprovechando lo que dice Tere. Nosotros sí podemos decir las cosas. Ellos se rascando. No hay que decir que estamos rascando la puerta del sistema, hay que decirle que ya entramos por la ventana. Pero el tema es que creo que sí es bien interesante porque al final, ¿quiénes son los que confrontamos a la gente del ministerio? Gente como nosotros, ¿entiendes? Individuos que van, que discuten un ratito, pero sentarse en una mesa con gente del foro, que son representantes de la sociedad civil, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Perfecto, y recogemos eso, pero yo creo que yo estoy apuntando al otro lado. A ver. Que esté el movimiento indígena acá. Ya que estén las personas del movimiento indígena acá, ¿no? Como están las organizaciones afroperuanas y que estén, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? O sea que no se oponen, ¿no? No se oponen, pero digamos que en octubre tienen que estar sentados con nosotros, o sea, tienen que estar poniendo a eso voy, ¿no? El tema mediano y largo plazo, creo que hay que recuperar este tema de la memoria, efectivamente, y creo que hay que hacer una lectura también de lo que va pasando en el escenario con las organizaciones a nivel nacional y nivel regional. Por ejemplo, el tema de los One Piece me parece súper interesante por lo desafiante que te plantea, y ese es solo un tema, ¿no? Entonces están hablando de una propuesta educativa y están hablando de una visión de territorio. Pero cuando uno ve a los One Piece están entre Amazonas y Loreto. Entonces te rompe el tablero de pensar cómo va a atender una UGEL al mismo pueblo en Amazonas y otra UGEL en otra región que es Loreto al mismo pueblo, y están planteando toda la cosa, ¿no? Entonces te desafía. Y para eso el Estado no está preparado para responder. Entonces hacer esa lectura de qué está pasando. Lo otro es, creo que recuperar esa idea de trabajar los imaginarios, generar esos sentidos comunes respecto al tema de interculturalidad. Y eso implica poner en valor, eso implica identificar mensajes claves, eso identificar varias cosas, ¿no? Pero ese es mediano a largo plazo. Y en el corto plazo, aparte de lo que mencionas del seminario, que ya es inminente en octubre, siento que en esta lógica de
del CEPLAN y su nuevo ordenamiento de las políticas, creo que hay dos escenarios que valdría la pena revisar y en todo caso decidir ustedes como foro qué rol se quiere jugar, ¿no? Es decir, uno es el proyecto educativo nacional, que es clave, creo, participar, estar, y de hecho nosotros estamos desde otra organización de la sociedad civil. Y lo otro es que se está actualizando la política de EIT-EIB, uno, y se va a actualizar la política de transversalización del enfoque intercultural. Y la ruta de actualización contempla justamente la participación en consulta sociedad civil. Entonces creo que se abre una ventana de oportunidad de estar presente en estos momentos, pero para tener algo que decir y posicionar en estos procesos de actualización respecto al tema intercultural, diversidad, pueblos indígenas, afro, etc., ¿no? Entonces, creo que eso también es de corto plazo. O sea, el PEN está la actualización de la EIT-EIB y está la actualización de la política de transversalización del enfoque intercultural en el Ministerio de Cultura. Nuestra organización viene trabajando todo este tipo de cosas, bueno, a nivel de derechos humanos. Y sería interesante, en octubre va a haber un evento que va a ser bastante interesante intercultural en Chiclayo, en Ferreñazo, en la local Ferreñazo, donde van a trabajar el tema intercultural y ellos tienen una preocupación, ¿no? Lo intercultural siempre se está viendo, intercultural bilingüe se ve de la sierra para allá, pero cómo se trabaja con Cañaris, cómo se trabaja con esa gente, o sea, que no están metidos dentro de este desarrollo de la interculturalidad bilingüe. Entonces va a ser bastante importante porque ahí se van a juntar los tres pueblos. Entonces se lo viene haciendo la UGEL Ferreñazo, y más adelante puedo buscarte algunos datos, pero o sea, lo van a trabajar de tal manera que no solamente va a haber foros abiertos, sino encuentros interculturales, ¿no? Para comenzar a construir la política intercultural regional. Entonces de repente eso puede servir como un escenario propicio para levantar desde el foro algunas miradas diferentes de lo que puede ser la interculturalidad en otros espacios de la costa peruana. Entonces, bueno, más nada, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, bueno, para servirles. Gracias a ustedes. Gracias.